feliz y contenta con esta entrevista al llano, en un ambiente bien agradable y con un amigo, rodeados o invadidos del exquisito olor a mango, de un sabroso café y de un espacio para conversar con el pintor apureño Aníbal Martino. Aníbal, bienvenido, me encanta tenerte aquí y disfrutar de tu grata compañía. Gracias, Evi, muy amable de tu parte. Fíjate, Aníbal, yo quiero resaltar que eres un pintor autodidacta y que eres apureño. ¿Y cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo comenzó esa pasión? ¿O cuándo sentiste que el llano que te habita tenías que plasmarlo en un lienzo? Bueno, esa inclinación desde muy pequeño. Yo creo que todos los artistas nacemos con el talento y lo vamos ejecutando desde muy pequeño. Recuerdo que en mis primeros años, mis primeros años los viví en el campo hasta los 7 años, luego me voy a estudiar a Caracas. Cuando dices campo, vamos a ubicar al público. Tú eres de San Rafael de Atamaica y estabas allí frente al río, estabas allí en el campo, no en San Rafael, estaba en una finca, rodeada de verde por todos lados. Ahí no había nada, las casas estaban a 5 kilómetros de distancia una de la otra. Y fue un cambio muy drástico en mi vida porque después de vivir 7 años en el campo, me voy para Caracas y me meten a estudiar en una escuela muy buena que había en Caracas, un colegio, pero era algo totalmente diferente. Pero eso no hizo que yo me olvidara nunca de mi terruño, pues. Por supuesto, eso ya estaba sembrado, esa semilla estaba germinando allí. Para mucha gente es difícil asumirte llanero, porque ciertamente tienes un apellido italiano y tiene que ver con la descendencia de tus padres, tus abuelos. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, la historia es la siguiente. Mi abuelo se vino en el año 1899 de Maratea, de su pueblito natal en Italia. Tuvo 2 años en Haití y en el año 1901 llega a Venezuela. Como él venía de una región rural en Italia, buscó también aquí en Venezuela una región que se pareciera un poco a la de su origen. Llega al llano venezolano y aquí echó sus raíces por muchos años. Por eso es que mi apellido es italiano, pues mi abuelo es apellido Martino y mi papá sí es nacido aquí en San Fernando. Pero fíjate una cosa, Aníbal, que es muy interesante. Tú has dicho, él venía de un paisaje rural y aquí se asentó y se identificó. Un amigo siempre me ha dicho que ser llanero es un sentimiento, es algo que nos invade. Y yo digo a veces que en mí habita el llano y tú quizás también lo sientes. Y lo digo porque uno ve tus cuadros, esa expresión artística tan menuda, tan detallada del paisaje, y es el llano y es lo que abunda en tu obra. Claro. Bueno, mi musa siempre, después de pasar mucho tiempo afuera, de vivir en Caracas, me fui a los Andes a estudiar ingeniería. Después de muchos años me vengo para acá y comienza a surgir en mí ese sentimiento de volver a pintar. Comencé a pintar como hobby, como entretenimiento y resulta que me doy cuenta en ese momento que esa es mi pasión. A partir de ese momento, del año 99, comienzo yo a pintar y dedicarme de lleno a la pintura. Aníbal, háblame del río en ti. Yo veo muchos cuadros tuyos rodeados de ese caudal de agua inmenso, que ahora en esta temporada del invierno se nos presenta como algo maravilloso. Una dimensión está allí en ese paisaje que me encanta y que yo sé que a ti también, que tú lo disfrutas y la captas. Y tienes unos cuadros con mucha arena, con mucha bora, con canoas. Cuéntame de eso. Pescador del río Apure también se te metió a ti adentro. Bueno, fíjate, eso también tiene que ver con esas vivencias que yo tuve en mis primeros años, pues. El agua ha sido un factor predominante en el llano, ¿verdad? Fíjate que tenemos dos temporadas muy opuestas, el verano, que es a veces duro, y el invierno, que también a veces es extremo. Y el invierno para mí siempre ha sido algo tan bonito en mi vida, porque recuerdo que me gustaba caminar bajo la lluvia en el campo, andar en una canoita por los caños cuando estaba lloviendo.
eso a mí me atraía mucho y todavía me sigue atrayendo. El llano en invierno es hermoso porque tú te vas a esas sabanas llenas con esos espejos de agua, esos reflejos al atardecer y ese verdor que te rodea por todas partes. Eso es muy hermoso. A veces nosotros como llaneros no lo valoramos porque lo tenemos aquí tan inmediato, pero alguien que viene de afuera sí ve lo maravilloso y hermoso que es el paisaje llanero. Claro que sí, fíjate. Al inicio del programa Entrevista al Llano, yo hablaba del contrapunteo, que tiene que ver con esa agilidad que tienen los poetas para responder, para soñar, para imaginar en el llano, ¿no? Y ciertamente abundan muchos poetas que son como silvestres y a veces no los conocemos. Y yo te presento hoy en el Día del Artista Plástico y todos conocemos a Aníbal el pintor, el tipo que retrata también porque hace retratos, pero hay un Aníbal poeta que escribe cuentos y que escribe poesía. Unas décimas tienes por ahí extraordinarias que yo te voy a pedir que por favor las leas, porque además vienen a complementar la temática de Entrevista al Llano. Y lo hiciste con un amigo, si quieres búscala porque yo sé que la tienes allí guardada. Esa fue un intercambio que hiciste con otro poeta al que queremos mucho, el poeta Marcos Hernández. Correcto. Él estaba cumpliendo años y ustedes escribieron unas décimas. Por favor, Aníbal, muéstrale a este público. Mientras tú las buscas, yo voy a explicar lo siguiente. Sabemos la cantidad de hombres y mujeres llaneras que se desplazan por el mundo, en Italia, en Francia, en Argentina, en Chile, por aquí, por Sudamérica, y sabemos la nostalgia que nos invade por aquellas zonas. Siempre buscamos encontrarnos con la tierra plana, con el olor, con nuestros aromas, con nuestros sabores y con nuestra poesía. Y entonces ya la pintura de Aníbal rueda por las redes, ya es global, este es un pintor global. Y además quiero aprovechar para decirles que Aníbal también ha hecho muchísimas exposiciones, está bien ubicado en su arte que ustedes conocen. Y luego tengo algunos datos más que voy a hacerlos cuando escuchemos estas décimas que él escribe a un amigo, en respuesta a un amigo. ¿Puedes hacerlo, Aníbal? Bueno, en esta ocasión Marcos Hernández, mi gran amigo, economista, gran compositor y poeta, de aquí de San Fernando. Bueno, él es oriundo de Guadalito, pero tiene muchos años viviendo en San Fernando. Ah, sí. Estaba cumpliendo años y yo de entrépito me meto en la conversación entre él y Fernando Segovia y le dedico un verso. Sí. Y este fue el primer verso que le dedico y le digo lo siguiente. Pero estás respondiendo algo que le había dicho, ¿cierto? Bueno, primero yo le escribo y él me responde. Ah, ok. Te voy a decir esto fue algo muy espontáneo que hicimos por el Facebook y lo hicimos con puras décimas. Entonces yo le digo, aprovecho la ocasión mencionada por Fernando, por lo que me estoy sumando a esta conmemoración. Hombre de su condición, esta tierra poco pare, buen esposo, hijo y padre, decente, humilde y sencillo, poeta de temple y brillo, de la tierra del Sarare. Marco me contesta, de la tierra del Sarare partí de mi casa un día, con la maleta vacía, cobijado en mis pesares. Me llevé copla y cantares, me llevé prosa y corrío, me llevé libre albedrío, y puse en Dios mi destino, caminante sin camino. Traje la brisa del río. Y yo le contesto a él, trajo la brisa del río y la anidó en San Fernando. Desde aquí de vez en cuando le lanza sus amoríos. Mientras su libre albedrío lo libró de las espinas, hoy con sus versos se afina y convierte en poesía el llano y sus lejanías con su copla relancina. No lo puedo leer todo porque nos llevaría todo el programa porque es bastante largo. Sí. Pero fue algo que me llenó mucho de emoción porque escribir y contrapuntear en verso con Marcos Hernández no lo hace cualquiera. Para mí es un gran orgullo. Marcos Hernández es el autor de la famosa canción El Luna del Capanaparo. Es una letra, es un poema realmente. Aníbal, tu fuerte es la pintura, sin duda, pero hoy sabemos, y lo decía antes de que declamaras, la cantidad de apureños que están por el mundo, que extrañan al llano. Cuando tú te has desplazado, ¿qué es lo que más extrañas de esta tierra? Bueno, mira, el llano siempre ha estado en mí.
Yo siempre he llevado llano en mi corazón desde que estaba muy pequeño. Yo anhelaba, cuando estudiaba en Caracas, que llegaran rápido las vacaciones y lo primero que hacía era decirle a mi tía con la que vive en Caracas: tía, ya me quiero ir para Millán. Me venía, por lo general me venía con mi abuelo. En esa época el trayecto era más complicado. Muchas veces viajé por el río, 5 horas de viaje en Curiara desde mi cabaña hasta el fondo. En otras oportunidades viajábamos en avioneta hasta San Rafael de Atamaica y de ahí a caballo. O sea, yo utilicé todos los medios de transporte en esa época. Sí. En canoa, en bongo, en Curiara, en avioneta, en caballo. ¿Verdad? Esos eran los medios que existían en la época. Y eso hizo que yo no le perdiera nunca el amor a mi llano. Y además de que mi mamá vivía también acá y mi madre siempre estuvo pendiente de mí. Estando yo en Caracas, yo la extrañaba mucho. Ella viajaba para Caracas, pasaba unas temporadas también allá. Y fue tanta esas ganas de vivir los últimos años de ella, estar con ella, que me vine en el año 98 a vivir a San Fernando solamente por estar cerca de mi madre. Aníbal, todos los que te conocemos valoramos la calidad humana que tienes, tu talento, lo reconocemos, pero tú también eres un padre extraordinario. Tus hijos hoy están fuera, muchos de Venezuela, y sé de uno que está en Italia. Él está en España. Está en España, perdón. Pero tú estás pintando algunas calles de Italia. Estoy haciendo, ese es un proyecto que tengo desde hace mucho tiempo y lo quiero hacer en honor a mi abuelo, ¿verdad? Ya llevo 4 obras relacionadas con Italia, con paisajes italianos, porque quiero hacer una exposición dedicada a Italia. Estoy planificándolo, no sé si para finales de este año o el primer trimestre del año que viene. La quiero hacer en Valencia. Estoy en eso todavía, buscando el local. Es un proyecto a mediano plazo, no estoy apurado en hacerlo porque quiero hacerlo bien, pero de verdad que lo quiero hacer porque por mí corre sangre italiana y es un país que yo, sin conocerlo, lo amo, pues lo quiero. Por supuesto. ¿Cómo se vive ser pintor en este momento? Aquí en Apure, además, tú has decidido vivir aquí está tu casa, aquí está tu taller y desde aquí tú pintas para el mundo. Bueno, ser pintor en Venezuela en estos momentos es sumamente difícil. Hay que tener mucha paciencia, muchas ganas de hacerlo, amor por el arte, porque si tú no lo tuvieras, muchos han tirado la toalla. Yo jamás lo haría, porque yo creo que hasta el último minuto de mi vida, yo creo que voy a tener un pincel en la mano. He procurado, eso sí, darme a conocer en otras partes. He utilizado mucho las redes sociales, me ha ido bastante bien, soy reconocido internacionalmente, me he ganado premios afuera, me he ganado 2 premios en París y 1 en San José de Costa Rica. Aquí tengo 4 premios también, 4 premios nacionales. Este año fui nominado a un premio nacional de arte por el Círculo Internacional de las Artes del Estado de Nueva Esparta. Y bueno, estoy contento con lo que he hecho. Sé que falta mucho por hacer porque nunca se aprende, cada día se aprende más. El que diga que lo sabe todo en el arte está diciendo una gran mentira, porque con cada cuadro que tú terminas has aprendido algo nuevo, estás subsanando un error que había cometido en un cuadro anterior. Así pasa con el arte, así pasa con la música y con todo lo que uno se planifica en esta vida. Claro que sí. ¿Y qué le divierte a Aníbal? Porque sabemos las horas que dedicas a pintar y qué otras cosas hace Aníbal para complementar pues su día a día. ¿Qué le divierte? Sabemos que tiene muchos amigos, que eres un ciudadano que hace presencia en actividades sobre todo para enseñar o para mostrarnos lo necesario que es que nos comportemos como ciudadanos. Bueno, sí, en primer lugar, siempre quise ser un ejemplo para mis hijos, porque uno es el espejo de los hijos, ¿verdad? Dejé de hacer muchas cosas indebidas para que mis hijos no las copiaran. Pero te duele, veo que haces un gesto ahí como de lamento, de tuve que sacrificar algunas cosas porque yo prácticamente fui padre y madre de mis hijos. Sí, me tocó solo crearlos, gracias a Dios todos salieron adelante, todos son profesionales.
y buenos Y eres muchachos. abuelo también. Con buenos valores, todos ellos. Tengo 2 nietos. Y además siempre me ha gustado enseñar. Yo tengo más de 20 años enseñando a muchachos, o dándole clases de matemática, de física, de castellano, de lo que yo pueda ayudarlos. Nunca he cobrado un medio por una clase. Siempre he trabajado de esa manera. Y eso me gusta hacerlo, porque más en esta época que hay tanta deficiencia en la educación en el país. Mira, pero tú sabes que el llanero es enamorado, le encanta la conquista, el llanero no es así tan, y tú eres llanero, cuéntame esa parte. Bueno, Ajá, fue una ya son etapas ya superadas, pero Ah, sí, de verdad que... Pero eso no muere mientras nosotros estemos vivos y este corazón palpita, tú sabes. Tuve 3 parejas, tengo 4 hijos en 3 parejas, me divorcié hace muchos años y he tenido mis conquistas por ahí, pero no he tenido de verdad nada serio. Fíjate que el llanero es tan hábil en eso que, por ejemplo, en la canción de La Catira, Ángel Custodio Loyola decía que habría que tener 50 mujeres. Sí. Y Germán Fleitas Veroes dice en su poema de 100 corazones tenía, 99 te di, el otro lo tengo aquí para dártelo algún día. Es decir, siempre se reservó algo. Tú debes tener algo reservado. Cuéntame esa parte. Eso es tiempo pasado. El que diga ahorita que puede tener 3, ni siquiera 2. Si acaso puede tener 1. Claro, pero lo digo porque era como una expresión de la capacidad de amar, ¿no? Claro, yo lo veo claro, así como claro. que no, yo puedo amarla. Sí, eso forma parte de esa filosofía llanera, de ese Correcto. conjunto de saberes del llanero. El llanero siempre ha sido muy pícaro en esas cuestiones y forma parte de su acervo cultural, ¿verdad? De ser picaflor, ¿verdad? Y a veces dice que es machismo, pero yo no lo considero machismo porque ya el machismo es otra cosa. Pero yo como de verdad viví, fueron pocos años acá, esa parte no la apliqué en mi vida. Yo siempre fui Ahí sí te sales del llanero, me estás haciendo una revuelta. Siempre fui muy cauteloso en esa parte, por lo menos en eso de dejar hijos por ahí regados, eso no va conmigo. Pero yo sí he aprendido a leer que el que escribe conquista. Ah, claro. El que Es una escribe forma de enamora, conquistar. es una manera hermosa además de conquistar a alguien. Y no usas la pluma para Sí, eso. ya tengo una ¿te anécdota. fijas? Tengo una anécdota con eso. Cuéntamela. Hay una chica que me gustaba mucho. Ok. Estaba yo recién llegado a San Fernando y fuimos novios, pero ella me cortó. Tuvimos una pelea y no quiso más nada conmigo. Él le escribió un poema y como a los 4 o 5 días de haberlo escrito la llamé y le dije, mira, tengo algo para ti, pero dime, de mala gana. Entonces se lo leí y quedó encantadísima con el poema y me volvió a recibir. Eso. Sí. Ves que sí hay Sí, una sí, es endija por allí de importante, Aníbal que nosotros no conocemos, pero que aquí en Entrevista al Llano nos vamos a enterar. Sí. En el 2015 tú fuiste elegido como caballero académico de la Academia Mundial de Arte de Francia y eso te permitió una gran proyección, ¿cierto? Y tú lo has dicho, hay muchos cuadros en diferentes países, incluso hay uno que va a adornar nuestro programa Entrevista al Llano, que lo complementa, algunos paisajes tuyos. Sigues pintando, o sea, tienes el proyecto de Italia, pero igual sigues pintando paisajes nuestros. Claro, nunca voy a dejar de pintar el llano. ¿Cómo fue la emoción de este premio de la Academia? O sea, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo recibes la noticia? Bueno, Cuéntame eso un poco fue eso. porque yo hice amistad con un pintor costarricense que lamentablemente falleció hace 2 años por el COVID. Ese pintor excelente, un excelente artista, empezamos a hacer una amistad por Facebook y él me cuenta que es el encargado, el representante de esa Academia Mundial de Arte para Latinoamérica. Entonces él dice que mis trabajos eran buenos, que porque no le mandaba 15 fotografías, que las iba a enviar a Francia. Allá hay un jurado que se reúne y es el que determina si la persona puede entrar o no puede entrar a la academia. De verdad que yo lo hice, se lo entregué como no esperando nada, pues.
Pero a los 15 días él me contesta, me escribe por el Facebook y me dice que me habían aceptado en la academia. Yo de verdad no me lo creía, porque aunque ese había sido un sueño mío llegar a figurar en otras latitudes, bueno, en ese momento no me lo creí, pero poco a poco, pues finalmente he hecho mucha amistad con la presidenta de la academia. Ella entiende la situación por la que estamos atravesando aquí en Venezuela y ella siempre ha sido muy considerada conmigo. ¿Y es el primer apureño en la academia? Yo fui el primer venezolano que entró. Eres el primer venezolano que está sí. allí. Sí. Ahorita hay alrededor de 4 venezolanos. 4 más. Que están, hay unos pero el único que vive en Venezuela soy yo, porque hay unos que viven en Costa Rica, otros en Estados Unidos y otros que viven en Argentina. En Venezuela y en Apure, aquí en el llano, Apure, de paso, correcto. No es que vives en Venezuela, vives aquí en el correcto. Llano apureño. Bueno, y después a los 2 años, el 2017, me nombran embajador de la Academia para Venezuela. Yo soy el embajador de esa academia. Mi función es hacer llegar a otros venezolanos a la academia, lo que me ha resultado muy difícil. ¿Porque son muchas las exigencias o porque establecen bueno, por las exigencias, ellos piden fotografía de las obras y ellos las revisan, pero más que todo porque hay que pagar una anualidad que no es cara. Yo siempre he dicho que el arte es un negocio como cualquier otro, entonces uno tiene que hacer inversiones también, pero muchos no lo ven de esa manera, entonces uno no puede pensar que todo va a ser gratis. Son 64 euros que se pagan al año, que a mí no me parece tan grande para los beneficios que te puede traer. Incluso ellos hacen todos los años, hacen un concurso con todos los miembros de la academia, un concurso de arte, de los cuales yo, de las 3 veces que he participado, me he llevado 2 premios. Oye, qué bien, sí. qué honor. Sí, claro. Eres una figura nuestra ante el mundo. Correcto, y ellos también editaron un libro muy bueno, muy bonito, de excelente calidad, un libro de este grueso con todos los miembros de la academia, y aparecen 2 de mis obras. Ese libro fue distribuido en Europa, en museos, en galerías, y es otra manera de proyectar el trabajo de los artistas. Tú sabes que me preocupaba el escenario. Yo decía, Aníbal se va a sentar en una silleta de cuero. Y entonces recordando, bueno, pero si este es un llanero de los nuestros, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue mirar esta silleta? Bueno, mira, la silleta me trae tantos recuerdos, porque yo tenía un tío hermano de mi madre, que él confeccionaba silletas. Él era un experto trabajando la madera con esas herramientas de la época, un serrucho, no existe no tenía herramientas eléctricas en esa época, ni siquiera había electricidad en esa zona, y hacía unas silletas excelentes. Además de eso, hacía las famosas casas de barro con techo de paja vetibel. Sí. Techo y con barro, unas casas bellísimas que cuesta ahorita conseguir una casa de esas. Y entonces, las silletas, porque se le dice silleta, las sillas que había en esa época eran esas silletas que se hacían de madera y de cuero. Él preparaba todo, preparaba el cuero y hacía... Sí, era un proceso lo del cuero. Un proceso, pero era muy bueno. ¿Y cómo es Aníbal en la cocina? ¿Tú te preparas? ¿Tú le entras a la cocina? ¿Tienes un menú? Cuéntame esa parte. Mira, nunca me ha gustado cocinar. Okay. Lo he hecho por obligación, porque como te dije, me quedé con mis hijos, entonces tuve que atenderlos de pequeño y bueno, ahí tuve que aprender a cocinar, no del todo, pero sí aprendí. ¿Cuál es tu especialidad? Y los muchachos, a medida que fueron creciendo, ellos me ayudaban en la cocina, incluso ellos cocinan mejor que yo, porque hasta los varones cocinan mejor que yo. Mi hijo mayor es un excelente cocinero. ¿Te gusta el pescado? ¿Vas al río? ¿Te encanta el coporo? Cuéntame que la carne asada, nuestro menú. Yo he comido de todo lo que se come en el llano. Sí. Yo he comido carne de baba, carne de cachicamo, he comido el chicuire, que no puede faltar en la mesa del llanero. He comido diferentes tipos de aves, gabán, morena, creo que hasta comí cotú en una oportunidad, o sea, no tengo objeción por comerme nada de eso. Yo siempre he dicho que uno tiene que comer de todo y no decir no me gusta esto si no lo has probado. Incluso yo decía que yo jamás iba a comer iguana y vino un amigo de mi papá de Oriente para acá y nos preparó una iguana guisada que todos, como se dice coloquialmente, nos chupamos hasta los dedos de los pies. Fíjate que tú vives en una zona de San Fernando que es un barrio.
Allí tienes muchos vecinos. ¿Cómo es la relación con esos vecinos de esa calle? Muy bien, yo desde que llegué ahí... Tienes años en esa zona, ¿no? Sí, bueno, yo llegué en calidad de arrendatario a una casa, con el tiempo se compró la casa, yo compré mi casa en una urbanización aquí, pero yo no he dejado, tengo mi casa ya sola y estoy viviendo ahí todavía, porque ahí es donde yo trabajo, pues ahí es donde yo tengo mi taller. Tengo muy buena relación con los vecinos, hay unas casitas muy adelante que en el principio fue una invasión, les construyeron las casitas y hay muchos niños. Yo me la llevo muy bien con los niños, a mí me encantan los niños. Y a veces tengo la casa invadida con esos muchachitos. En diciembre, cuando yo puedo, les compro alguito, les compro una franelita, les compro algo. Entonces ahí los tengo, a veces los invito a comer a la casa, cuando la situación lo merita, pues. Pero me encanta de verdad trabajar con Siempre eres invitado a programas. Cuéntame cómo te has sentido en Entrevista al Llano, porque el tiempo va corriendo. Bueno, en primer lugar, te quiero aclarar que soy muy reticente a las entrevistas, ¿no? Porque yo soy muy tranquilo, muy callado, e incluso en mi casa me gusta estar solo para trabajar, y entonces no estoy acostumbrado a esto de que me estén de las luces, las cámaras y esa cuestión. Pero contigo es diferente porque tenemos muchos años conociéndonos, pues realmente una conversación cotidiana que tenemos nosotros, como muchas que hemos tenido. Una reflexión para cerrar con relación al llano, a nuestros valores, a la música, a la poesía, que es lo que está sonando, pero que pareciera ausente de valores, de principios que sí son nuestros. Oye, esta es una pregunta que tiene muchas aristas, pues. Lamentablemente se han perdido tantas cosas, no solamente en el llano, en el país, empezando porque la educación en valores está muy decaída, ya viene eso desde el hogar, y entonces en la escuela ya está ausente totalmente. Yo recuerdo que cuando tú también debes haber visto esa materia que se llama Formación Social, Moral y Cívica, que no entiendo por qué la quitaron de las escuelas, ¿verdad? Y con esa materia nosotros aprendíamos a ser ciudadanos, ¿verdad? Vivir en sociedad, sobre respeto, a convivir, sobre civilidad, sobre convivencia. Y esas cosas ya no se están viendo en las escuelas. Los muchachos están como descarriados, no le canalizan sus valores, sus talentos, porque hay tantos talentos en este país que se están perdiendo, pues, se están perdiendo, y hay mucho ocio. Sí. Mire, Aníbal, te voy a comprometer a escribir una poesía o hacernos llegar poesías de las que escribe para nosotras compartirlas en el programa, para tenerlas aquí en Entrevista al Llano, y decirte que eres un invitado permanente, que celebramos este compartir y que en lo personal tú eres un amigo al que quiero, y saludar a toda esa gente que va por el mundo, que sigue tu obra, que valora tu arte y que reconocemos el ciudadano extraordinario que eres y el buen amigo. Muchas gracias. Fue un placer, amigos. Será hasta una próxima oportunidad, cuando nuevamente tendremos una entrevista al llano.